Dormí en casa de un amigo, y no nos dejaban salir de la habitación después de las 9:00 p.m. Pronto descubrí por qué. Llevábamos 13 años, siendo amigos, y en esos años no había dormido ni una sola vez en su casa. Entonces, ¿por qué la invitación repentina? Pregunté. Me puse la bolsa de lona al hombro, y él me sostuvo la puerta. Mis padres van a salir, dijo, y las palabras le salieron como un torrente. Pensé que ya era hora de que vieras mi humilde morada. La casa no era una humilde morada, era una gran casa de tablillas blancas que se alzaba sobre el terreno como si hubiera estado allí desde siempre, y el pueblo hubiera crecido a su alrededor. Viejos robles custodiaban el terreno, y sus sombras caían sobre el patio. Dentro de la casa olía a madera vieja y pulimento, y algo más, un olor a tierra removida después de la lluvia. Su madre era una mujer de huesos pequeños y lucía una sonrisa frenética que no se reflejaba en sus ojos. Se movía por las habitaciones en penumbra con una energía nerviosa, pidiendo bebidas y bocadillos. Su padre estaba sentado en un sillón de cuero y no hablaba. Era un hombre corpulento, de ojos oscuros e inmóviles, que nos seguían al pasar. Oía a su madre susurrarle palabras, urgentes y en voz baja, pero no pude entenderlas. A las 7 en punto, sus padres se fueron. ¿Y cuál es el plan?, pregunté. Dejé caer mi mochila en el suelo de su habitación. La habitación era un pequeño rincón de lo común en aquella casa, con sus pósteres, su cama revuelta y la consola frente al televisor. Era el único lugar que no parecía pertenecer a los muertos. Pizza, videojuegos, lo de siempre, dijo Leo. Se arrodilló y despertó la máquina. Se movía con una calma forzada, pero vi el nerviosismo en su cuello. Comimos pizza y jugamos, y por un rato no pensé en la casa ni en el silencio que se cernía sobre las demás habitaciones. Por un rato, solo estábamos nosotros dos y los sonidos de la pantalla. Entonces, cerca de 9, pausó el juego. Oye, tío, dijo. No me miraba, pero manejaba el mando. Hay una regla rara que tienen mis padres. ¿Una regla rara? Sí. Levantó la cabeza y su mirada era seria como una piedra. Después de las 9:00 p.m., tenemos que estar aquí, en la habitación, y no podemos salir, para nada, ni para ir al baño, ni para ir al baño, ni para tomar algo, para nada. La puerta permanece cerrada hasta el amanecer. Lo miré a la cara y busqué la broma que no estaba allí. ¿Bromeas? ¿Verdad? ¿Y si tengo que orinar? ¿Orina? ¿Orina? Su voz era monótona. Señaló con la barbilla una botella vacía que había en su escritorio. Y después de las 9, usas eso. La risa que tenía en la garganta se apagó en ese instante. Tío, ¡qué locura! ¿Por qué? Se encogió de hombros, pero el gesto fue fingido. Son súper raros con la seguridad. Una casa vieja, ¿sabes? Creen que hay corrientes de aire. Corrientes de aire. Sabía que mentía, pero no sabía por qué. Abajo, un reloj empezó a dar la hora, y su cabeza giró bruscamente hacia la puerta. ¡Bom, bom, bom! Se puso de pie antes de que sonara la 9ª campanada. Cruzó la habitación y cerró la puerta. Metió un pesado cerrojo de acero en su alojamiento y el sonido fue definitivo. «Listo», dijo. El sudor le perlaba la frente y exhaló la palabra. «¿Estamos bien?» «Leo, ¿qué demonios pasa?», pregunté. «Nada, hombre. Solo una regla rara», dijo. No miraba la puerta. Subió el volumen del juego hasta que se convirtió en un rugido en esa pequeña habitación. Pero no vi el juego. Solo vi la puerta cerrada con pestillo y sentí un escalofrío en las entrañas. La casa volvió a estar en silencio. Pero no era el mismo silencio. Era un silencio de escucha, un silencio de espera. Y en el corazón oscuro de esa casa algo esperaba. Y estábamos encerrados en esa habitación, esperando con él. Pasó 1 hora y no se oía ningún ruido de la casa. El miedo se fue disipando poco a poco en Leo y jugó con una calma fingida que no le sentaba bien. Seguimos jugando en ese silencio y la irritación creció en mí ante la estupidez de todo aquello.
¿De verdad tienes que decirles a tus padres que esta es una forma certera de criar a un asesino en serie? Dije. Me devolvió una sonrisa falsa. Cuéntamelo. Entonces se oyó un ruido de las habitaciones de abajo. Era un golpe suave y mesurado contra las tablas del salón principal. ¿Qué es eso?, susurré. Leo siguió tocando. Miraba la pantalla y sus dedos pulsaban los botones como si no oyera. No es nada. La casa se está sentando. Eso no es la casa sentando. Leo, el sonido cesó. En el silencio podía oír la sangre en mis oídos. Entonces se oyó un nuevo sonido. Un arrastre, un roce de algo pesado contra el suelo de madera, como si algo pesado tuviera las patas rotas. Silencié el televisor. Vale, definitivamente esa no es la casa, dije. Leo dejó el mando sobre la alfombra. Su rostro estaba pálido bajo la luz cambiante de la pantalla. Ignóralo, Liam, por favor. Se va si lo ignoras. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué se va? Antes de que pudiera responder, habló. La voz provenía del pasillo, débil. Al principio, al otro lado de nuestra puerta. Leo, cariño. No me moví. La voz era la de su madre. Leo, cariño, tu padre y yo llegamos temprano. Les traje unas galletas calentitas. Abre la puerta. Miré a Leo y vi a un niño envuelto en sebo. Miraba la puerta como si fuera la puerta del infierno. Se llevó un dedo tembloroso a los labios y negó con la cabeza. Leo, es tu mamá, susurré. No seas tonta, cariño. Estamos dentro, dijo la voz. Estaba justo afuera de la puerta. Acabo de hornear tus favoritas, de chispas de chocolate. Se están enfriando. El chirrido desde abajo había cesado. Solo se oía la dulce persuasión de esa voz en la casa silenciosa. Pero la voz se equivocaba. Había una terrible perfección en su sonido, como el recuerdo de una voz y no la voz misma. Entonces llamaron. Q. Era un sonido suave y húmedo al otro lado de la puerta, como si un trozo de carne golpeara la madera. ¿Leo? Liam. Están bien ahí dentro, chicos. Están haciendo un silencio terrible. Leo, articulé, pero no salió ningún sonido. Se sentó en el suelo como un hombre de piedra, con los ojos abiertos y una súplica sin palabras. Parecía algo atrapado. El pomo de la puerta giró, una vez a la izquierda y otra a la derecha. Entonces empezó a traquetear en su herraje con creciente violencia. Chicos, esto no tiene gracia, dijo la voz. Dijo la voz. La dulzura se rompió y fue reemplazada por un sonido duro e irregular. ¡Abran la puerta! Por un fuerte golpe golpeó la puerta y el marco crujió contra la pared. Me aparté a gatas hasta que mi espalda estuvo contra la pared del fondo de la habitación. La voz cambió. Volvió a hablar y la voz era una ruina, una cosa baja y gutural que borboteaba en su garganta. Sé que estás ahí dentro. El golpeteo húmedo comenzó de nuevo, ahora más rápido y frenético. Con él llegó un gemido tenue y agudo, un sonido como el viento a través de una grieta en el mundo. Y desde la oscura rendija bajo la puerta, un fluido negro y viscoso comenzó a filtrarse en la habitación. Era espeso como el aceite y traía el olor de la tumba, a tierra mojada y a cosas que se pudren en la tierra. Leo se movió. Se arrastró hasta la cama. Se tapó con las mantas y se convirtió en una pequeña y temblorosa figura en la habitación en penumbra. Se había adentrado en su propia oscuridad. Al otro lado de la puerta, la cosa enmudeció. Sabía que no se había ido. Lo sabía en lo más profundo de mi ser. Estaba allí, en la oscuridad más allá de la puerta, y estaba esperando. Mantuve la espalda contra la pared del fondo y observé la puerta. Mi respiración era un hilo de pánico en mi garganta. En la cama, Leo era un nudo tembloroso de mantas y miedo. Para mí, este era un viaje nocturno hacia esa oscuridad. Para él, era el lugar donde vivía. La curiosidad de una tonta, que más de una vez me ha arruinado, luchaba contra el terror. La necesidad de ver la forma de la cosa que nos perseguía. Una verdad terrible era mejor que no saber.
Avancé con los pies enfundados en medias y las viejas tablas no susurraron. «Lee, no», dijo una voz desde la cama, amortiguada por la tela. «No, no mires», pero miraría. Me arrodillé en el suelo y el hedor de la tumba era más fuerte. Bajé la cabeza hacia el frío latón de la cerradura. Al principio solo vi el pasillo en penumbra y la luz de la luna que caía como un pálido rayo desde la ventana del fondo. Luego apareció en la estrecha vista. No era un hombre ni una bestia. Era una cosa hecha de ramas y sombras, increíblemente alta y delgada. Sus ramas eran las de un árbol invernal y su cuerpo, un remolino de polvo y noches sin forma. Llevaba el delantal floral de su madre, la tela extendida sobre un hueco donde debería estar un cofre. Llevaba la gorra de caza de su padre, sobre una cabeza que era solo un coágulo de oscuridad móvil. No tenía rostro, solo un vacío. En una de sus manos, como ramitas, sostenía un cuadro que había visto en la pared, un retrato de la familia. Sostenía este cuadro ante el vacío donde debería estar su rostro y lucía la sonrisa de la madre de Leo como propia. De su cuerpo, un brazo largo y ennegrecido, como una ramita, echó mano a la puerta. ¡Pum! 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 Me aparté de la puerta de un salto y me tapé la boca con una mano para contener la emoción. Mi mente no podía retener la forma de lo que había visto. No era una criatura que hubiera entrado en la casa. Era la casa misma. Un parásito que vestía los recuerdos robados de los muertos o de los que pronto morirían como vestimenta. Desde la puerta susurró una nueva voz y la sangre en mí se heló. «Liam, ¿por qué te escondes ahí? Tu madre está tan preocupada por ti». Era la voz de mi madre. Perfecta. La voz que usaba cuando era niña y estaba enferma con fiebre, la llamada a cenar de una vida que no volvería a ver. Una oleada de nostalgia y horror me invadió porque quería estar en casa y no estaba. Y la cosa en el pasillo emitió una risita baja, que era el sonido de hojas secas al correr por un camino de piedra. Sabía que había encontrado la parte de mí que era suave. «Déjame entrar, Liam», dijo mi madre. Una voz susurró. Un sonido de amor y veneno. «Tega, he venido a llevarte a casa yo». Me dejé caer contra la pared y me deslicé hasta el suelo, y sentí el calor de la vergüenza en los muslos, donde mi cuerpo me había traicionado. Miré la figura temblorosa en la cama. La botella que me había ofrecido. No había sido una broma, no había sido una regla, sino una bondad. Una herramienta para sobrevivir, porque él lo sabía todo. El raspado comenzó en la puerta. Un sonido lento y paciente, como el de una garra afilándose en la madera. Mientras tanto, susurraba mi nombre con la voz de mi madre y me prometía el fin de todo esto si tan solo abría la puerta. Las horas pasaban en esa habitación y la cosa de afuera no cesaba su asedio. Hablaba con las voces de los vivos y de aquellos a quienes no podía conocer. Una galería de fantasmas en la puerta. Ofrecía calor y comida. Prometía el fin de la larga noche y mientras tanto arañaba la madera con una paciencia que era una locura oír. El miedo me había consumido, dejando una ira profunda y amarga. Estaba furiosa con la cosa del pasillo y con quienes le habían construido una jaula y la habían llamado hogar. Y estaba furiosa con el chico que se escondía entre sus mantas y no hablaba. Pasaron las horas, Leo, dije. Mi voz era un graznido seco en mi garganta. Leo, despierta. Una figura se movió en la cama. Miró desde la pálida fortaleza de sus sábanas con los ojos enrojecidos por el miedo. Se ha ido, susurró. No, no se ha ido, dije. Necesito saber qué es esto. Ahora. Basta de mentiras. ¿Qué es esa cosa? Se estremeció al oír mi voz. Se incorporó en la cama, abrazó las rodillas contra el pecho y no me miró. «No sé qué», murmuró hacia la puerta. «Simplemente lo llamamos el hombre de la noche. Siempre ha estado aquí, desde que mi familia existe». La historia surgió entonces, un relato fragmentado en la oscuridad. Su tatarabuelo había construido esta casa en terreno profano, y desde la primera noche hubo algo erróneo en la madera y en las paredes. En ese tiempo se había hecho un pacto tácito con la oscuridad.
La familia tendría la casa a la luz del día, pero desde las 9 hasta el amanecer, la casa fue entregada a ese otro. Se siente solo, susurró Leo. Un alma le atravesó el rostro. Le gusta jugar. Imita a la gente. Usa cosas que encuentra para intentar construirse un cuerpo. El delantal, el sombrero, el cuadro. Pero se está volviendo más atrevido, dijo, y su voz tembló en la pequeña habitación. Solía solo hacer ruido. Ahora intenta entrar. Antes bastaban las reglas. Quédate en tu habitación. No mires, no escuches. Pero ahora quiere más. Finalmente me miró a los ojos y vi en ellos una culpa tan profunda y fría como un pozo. Quiere a alguien nuevo. Una fría verdad se instaló en mi alma y me hirió. La repentina invitación, el miedo en los ojos de sus padres. El pesado cerrojo de la puerta. ¿Me trajiste aquí por esto? No, no quería. La voz del chico se quebró. Mis padres dijeron que se estaba volviendo demasiado fuerte, que ya no se conformaría solo con ellos. Dijeron que si tenía a alguien nuevo, alguien que no fuera de la familia, tal vez se contentaría. Tal vez nos dejaría en paz por un tiempo. Me había traído aquí como un cordero al altar. Sus padres no habían salido. Estaban en esta casa, en su propia habitación cerrada, y escuchaban. Rezaban para que la bestia del pasillo me eligiera, y entonces el chirrido cesó. Los susurros se apagaron. La casa se sumió en un silencio tan profundo que parecía que la tierra había dejado de girar. ¿Qué pasa? Susurré. Los ojos de Leo se abrieron de par en par. Desde el piso de abajo llegó un nuevo sonido. El sonido de pies en la escalera. Pesados, una pisada, y el arrastre de un peso muerto. Golpe, arrastra, golpe, arrastra. No intentaba engañarnos. El juego había terminado. Los pasos cesaron frente a nuestra puerta. El silencio se prolongó hasta la cuenta de 3. Entonces, un crujido como un trueno sonó cuando una gran fuerza golpeó la puerta. La masa astilló y el cerrojo chirrió en su alojamiento. ¡Crujido! Una red de rotura se desprendió de la cerradura. Un fino polvo de madera en ruinas cayó al suelo. Nunca había hecho esto antes, gimió Leo. Se arrastró hacia el rincón oscuro de la habitación. Nunca ha intentado derribar la puerta. ¡Crack! ¡Man! El cerrojo se arrancó del marco como un diente de una mandíbula. La puerta giró hacia adentro sobre sus goznes con un gemido triste y final. Y en la oscuridad del pasillo lo vi. No había vacío. Se había llenado solo. Su cuerpo era una terrible confluencia de cosas robadas de la casa. Tablas del suelo por espinillas y tubos oxidados por brazos. Su torso, una jaula retorcida de barandillas de escalera, y dentro de esa jaula vi mi propia bolsa de lona, y latía como un corazón oscuro y extraño. Su cabeza era el reloj de pie del pasillo. Se apoyaba en su cuello de madera retorcida, y el péndulo oscilaba tras la esfera de cristal, como un ojo salvaje y frenético. Del reloj salió una voz, no una voz, sino todas, un coro discordante, hablando al unísono. Se acabó el tiempo. La puerta se abrió de golpe sobre sus bisagras destrozadas, y la criatura, ensamblada con los huesos de la casa, entró en la habitación. Su llegada fue un crujido de piezas, un chasquido de madera vieja y metal, y el aire se llenó del olor a serrín y a la tierra profunda de la tumba. Leo gritó, un sonido de puro terror que se perdió en el ruido del avance de la criatura. Un miedo ardiente y primario me invadió, no de un depredador, sino de algo que andaba mal en el mundo. Tomé un trofeo de cristal del escritorio y lo arrojé con todas mis fuerzas. Golpeó la esfera del reloj de pie y el cristal se hizo añicos en una lluvia de brillantes fragmentos. La criatura se tambaleó hacia atrás. Hizo un sonido como si todos los relojes del mundo dieran la hora final, y calamitosa a la vez. Nos dio un instante. ¡La ventana!, grité. Agarré a Leo del brazo y lo arrastré, pues era de piedra. Tenía los dedos empapados de sudor y resbalaron sobre el pestillo de la ventana. No cedía. Había sido pintado en el mar. La criatura se enderezó sola.
El cristal roto de su cara reflejó la luz de la luna en 1000 puntos de luz enloquecidos. Vino a por nosotros con el brazo de tubo oxidado alzado para atacar. «¡La cama! ¡Ayúdenme con la cama!», grité. «¡Ayúdenme con la cama!», grité. La adrenalina lo alcanzó por fin, y se movió. Apoyamos los hombros en la pesada cama de roble. La volteamos de lado y convertimos en una barricada precaria y endeble. La criatura tropezó con el colchón, y sus pies, hechos de patas de silla y otras cosas, se enredaron en las sábanas. Rugió y empezó a destrozar la cama con las manos, destripándola al suelo. Estábamos atrapados en la esquina de la habitación, con la ventana inflexible a nuestras espaldas. «El sol», jadeó Leo, con la mirada perdida. «Es lo único. Tiene que estar dentro antes de que salga el sol». Miré hacia la noche y el cielo era de un negro profundo y sin estrellas. No teníamos horas. La criatura se liberó de la cama destrozada. Se acercó, despacio ahora, pues sabía que éramos suyos. Levantó una mano hecha con cubiertos de la cocina. Los tenedores y las cucharas unidos formaban una garra brillante y terrible. Y entonces vi algo escondido detrás de su televisor. Era una linterna de alta potencia. Un último y desesperado pensamiento me asaltó. Me abalancé y tomé el frío metal de la linterna. La criatura estaba sobre mí. Olí el polvo de su cuerpo y vi el péndulo de latón oscilando en su cara rota. Encontré el interruptor y una gran columna blanca le dio de lleno en la cabeza. Gritó un grito de pura agonía. La luz no lo quemó, sino que pareció deshacerlo de sí mismo. Las cucharas de su mano cayeron al suelo con un ruido metálico. Una tabla de su pata se partió y cayó. La luz era un veneno para la propia existencia de la criatura. Protegió la ruina de su rostro con su brazo de tubo y se tambaleó hacia las sombras junto a la puerta. Y en esa habitación comenzó la vigilia más larga de mi vida. Sostuve la luz como una espada, y su haz fue lo único que mantuvo a raya a la criatura. Leo se acurrucó detrás de mí y gritó cuando se escabulló por los bordes de la habitación. Éramos guardianes de una luz contra una oscuridad inmensa y opresiva, y la fuerza de mi brazo se agotó, y las baterías que alimentaban nuestra luz no durarían. La criatura se abalanzaba y yo la repelía con el lez y esperábamos, escuchándola respirar en las sombras. Las horas transcurrieron así, en un punto muerto entre la luz y la oscuridad. El haz de luz comenzó a debilitarse. Parpadeó. «Se está muriendo», jadeé. «Solo un poco más», instó Leo, con la mirada fija en la ventana. «Solo un poco más». La criatura lo supo. Se recompuso en la oscuridad, mientras el haz de luz se atenuaba a un triste resplandor amarillo, y con un rugido final y triunfal, cargó. En ese mismo instante, una pálida línea gris se dibujó en el horizonte negro. Era la primera señal del amanecer. La cosa me golpeó, y la linterna se me escapó de la mano. Estaba en el suelo, y el monstruo se alzaba sobre mí, con la esfera del reloj inclinada, y vi mi propio rostro reflejado en el arco del péndulo oscilante. Entonces, un único y puro rayo de sol matutino atravesó la ventana y tocó el lomo de la criatura. Se congeló. Una profunda quietud lo invadió. Entonces comenzó a desmoronarse. La cabeza del reloj se desmoronó hasta convertirse en un fino polvo. Las varillas de tubo se desprendieron de sus hombros y resonaron contra las tablas del suelo. Las barandillas de su pecho se desenrollaron. La plata robada, la madera astillada y mi propia bolsa de lona se derrumbaron en un montón de cosas sencillas. En instantes, solo quedó este montón de basura y una fina capa de polvo gris con olor a tumba. El sol entraba a raudales por la ventana e iluminaba la habitación en ruinas. Me tumbé en el suelo, jadeando. Leo lloró contra la pared, un grito de alivio y terror. Habíamos vivido. Se oyeron pasos en el pasillo. Se oyeron pasos en el pasillo. No de un monstruo, sino de un hombre. La puerta de la habitación de sus padres se abrió. Un momento después, estaban en nuestra puerta.
No miraron las ruinas de la habitación, ni al montón de escombros en el suelo donde había estado la criatura. Me miraron, y en sus rostros no vi alivio ni alegría, sino una profunda e insondable decepción. El horror no había terminado. Supe entonces que el plan había fracasado. El sacrificio no se había hecho. Lo que era la casa tendría hambre cuando volviera a ponerse el sol. Yo fui quien escapó, y por esto nunca me perdonarían.